Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Un gran saludo para cada uno de ustedes que están en casita, para los que están en el salón también, muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy estamos en la última clase de esta serie Apocalipsis. Estamos con el tema las profecías de Daniel y el Apocalipsis. En la anterior enseñanza hemos hablado sobre el capítulo 2, hemos hablado sobre el capítulo 3, hemos hablado sobre el capítulo 6, 7 y 8, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12, 4 capítulos de Daniel que hablan también en el Apocalipsis. Entonces vamos a hablar hoy día capítulo 9 de Daniel. Desde el versículo 24 en adelante vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Mire, son 70 semanas. Le voy a pedir que por favor me lo coloque en la presentación. Ahí mire en la pantalla, son 70 semanas de las cuales están divididas en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana, que hacen las 70 semanas. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 25. Si usted tiene su Biblia, por favor abra. Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. Dice así: 70 semanas están establecidas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Número 1, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mire, vamos a orar antes de explicar. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Danos la gracia, danos la sabiduría, la revelación por tu Espíritu para poder entenderlas. Ayúdanos, Señor, en poder enseñar, predicar, y que todo lo que digamos esté conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos revele, nos lleve, Señor, a la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Mire, son 70 semanas, y esto hay que tomar muy en cuenta. Le está hablando sobre 2 aspectos. Están 70 semanas determinadas. Número 1, sobre tu pueblo. Y número 2, sobre tu santa ciudad. Cuando está lanzando esta profecía, no tenía Daniel todavía la plena certidumbre de la iglesia. No sabía de la iglesia. No lo tenía claro el nuevo pacto, porque sí, bien lo han profetizado Isaías y bien lo ha profetizado Ezequiel, el nuevo pacto. Daniel también habla del nuevo pacto, también habla del reino milenial, pero no tiene la certeza correcta o completamente. Es todavía sellado estas profecías, que lo vamos a leer, pero sí conoce perfectamente quién es su pueblo, conoce quién es Israel, número 1, y número 2, conoce perfectamente Jerusalén. Entonces, esta profecía está yendo sobre 2 aspectos, sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. Lo que va a ocurrir, por favor, colóquemelo la siguiente diapositiva, está hablando 7 aspectos que tienen que cumplirse en esta profecía. En estas 70 semanas se debe terminar la prevaricación, se tiene que poner fin al pecado, se tiene que expiar la iniquidad, se tiene que traer justicia perdurable, se tiene que sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Son 7 aspectos que no se han cumplido hasta el día de hoy, aunque muchos dicen que se ha cumplido la semana 70 y que ya se ha cumplido estos 7 aspectos. A ver, veamos. ¿Se ha terminado la prevaricación? Prevaricación es hacer cosas que están contra la ley. Es violar la ley. ¿Y se ha puesto fin a la prevaricación? No. Poner fin al pecado. ¿Ya no hay pecado? Sigue habiendo pecado.
expiar la iniquidad. ¿Ya se ha expiado la iniquidad? Sí, uno puede decir, sí ha expiado Jesús en la cruz y desde esto ya no hay iniquidad. No, todavía falta que venga el tiempo de la ira de Dios para que pueda expiarse la iniquidad. Traer justicia perdurable. ¿Hay justicia perdurable hoy en nuestros días? Sí, la justicia de Dios, pero eso es la justicia de Dios de Jesús y para los que hemos elegido a Jesús. ¿Y los que no han elegido a Jesús? ¿Tienen justicia perdurable? No. Sellar la visión. ¿Se acabó la visión? No, si estamos en plena visión. Sellar la profecía. ¿Se ha acabado la profecía? ¿Ya se acabó? No, si recién va a empezar. Y ungir al santo de los santos. Se lo tiene que ungir como rey sobre todo el planeta. Entonces, mire, esta profecía de la semana 70 tiene que tener todavía su cumplimiento. El verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Perdón, leo de nuevo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, está hablando aquí de un inicio, de que va a haber los primeros 2 grupos, va a salir la orden para reedificar, y cuando va a salir la orden para reedificar, dice, hasta el Mesías príncipe hay 2 grupos, de 7 semanas y después de 62 semanas. Los que están aquí en la congregación, si gustan, pueden darse la vuelta y ver la pantalla para que puedan ver todo el panel que hemos colocado ahí delante de ustedes. Entonces, dice la Biblia que habrá 62 semanas y se volverá a edificar el muro en tiempos angustiosos. Vamos a colocar un gráfico para que usted pueda entenderlo. Siguiente, por favor. Usted mire ahí en la pantalla, tenemos la salida de la orden. Ahí van a pasar 7 semanas. Se va a volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, más 62 semanas, que van a ser las 69 semanas que están establecidas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Entonces, la Biblia nos muestra que hasta el Mesías príncipe, lo que está en verde, hasta ahí van a ser 69 semanas. Leamos el verso 26. Después de las 62 semanas, mire, después de las 62 semanas, más 7, 69, se quitará la vida al Mesías, morirá Jesús en la cruz. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad, destruirá el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Entonces, estamos viendo, nuevamente hágamele un clic, vamos a ver nuevamente en gráfico para poder entenderlo mejor. Son 62 semanas que han pasado, más 7 semanas hacen 69 semanas. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está una cruz café. Y dice la Biblia que después iba a ser destruido Jerusalén. En el año aproximadamente 70, cuando estaba Tito como el máximo del Imperio Romano, se destruyó Jerusalén, se deshizo. Entonces, para aquellos que les gusta tener claro las 70 semanas, para aquellos que sostienen que se ha cumplido las 70 semanas, entonces aproximadamente el año 30 y el año 40 deberían cumplirse las 70 semanas.
A los 33 años ha muerto Jesús, después de las 69 semanas, está correcto. Y de ahí debería contarse 7 años más, y el año 40 debería acabar todo. Pero no es así, no acabó. Porque entre las 69 semanas y la semana 70, la última semana, hay un espacio. Y ese espacio Dios ha dado para extender su misericordia a un pueblo gentil. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la gracia. Si no, no hubiera pues gracia. ¿Qué tiempo estaríamos viviendo ahora? Si ya se ha expiado el pecado, ya se ha expiado la prevaricación, se ha sellado la visión, ¿qué tiempo estaríamos viviendo? Entonces, nótese que el tiempo de la iglesia está entre la semana 69 y la semana 70, como muchos teólogos lo han llamado el I de Dios. Verso 27. Ahora se lo leo. Y, escúcheme la palabra y, por otra semana. Esa es la semana 70. Y, entonces, ¿qué significa ese y? Es el tiempo de gracia. Dice, por otra semana confirmará el pacto de muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, mire, está hablando ahora este versículo 27 de otra semana. Esa semana que tiene 7 años, lo ha partido en 2 a la mitad de esa semana. A la mitad de esa semana, vale decir a los primeros 3 años y medio, en la mitad, dice que cesará el sacrificio y la ofrenda. Israel, vamos a hablar un poquito, Israel, para que se firme paz y seguridad en Israel, entre Israel y Palestina, para que ambos pueblos, Israel y Palestina, puedan subir a Monte Moriah, donde está la edificación musulmana, donde está ahí el sacrificio que hacen los musulmanes, la mezquita de Omán. Tiene que firmarse un convenio de paz y seguridad para que Israel, en ese mismo lugar, más a un costado, se pueda construir el tercer templo judío. Entonces, cuando se escribe el tercer templo judío, nuevamente Israel va a empezar a sacrificar conforme al antiguo pacto. Va a tener sus sacerdotes, va a tener sus sacrificios, va a tener el lugar santo, el lugar santísimo. Y dice la Biblia, dice Apocalipsis, que 42 meses se le dio para que los gentiles puedan hollar ese lugar. Lugar que no le fue permitido medir a Juan. Entonces, los primeros 42 meses, o sea, los 3 años y medio, va a estar Israel con Palestina en Monte Moriah en cultos paralelos, unos en la mezquita de Omán, otros en el tercer templo judío. A los 3 años y medio, dice la profecía, cesará el sacrificio. Y después vendrá, dice, las abominaciones. Los otros capítulos van a hablar de lo que va a ocurrir en esta media semana. Entonces, a partir de la media semana, a ver, voy a recapitular, los primeros 3 años y medio van a hollar los gentiles el templo. Vale decir que va a estar la mezquita y va a estar el tercer templo en Monte Moriah, en Jerusalén, con cultos paralelos. A media semana pare, ya no hay más sacrificios, y los subsiguientes 3 años y medio, Dios le ha dado autoridad al diablo en la persona del anticristo para que gobierne el mundo. Vale decir que el anticristo va a gobernar, se le va a dar autoridad sobre toda tribu, sobre toda lengua, 3 años y medio.
los segundos o la segunda semana, la mitad de la última semana, la mitad de la última semana. Entonces los primeros 3 años y medio van a pisar, van a hollar el atrio de los gentiles, cultos paralelos, y la segunda parte de la semana 70 va a tener autoridad el anticristo, donde él se va a hacer adorar. En ese templo se va a hacer adorar como si fuera Dios. Ese acontecimiento no ha sucedido hasta el día de hoy. Va a suceder muy próximo, en los próximos años. Entonces no podemos decir bajo ningún motivo que la semana 70 ya se cumplió. Esa es una locura, es un error totalmente de la interpretación de esta profecía. Seguimos. Vamos a colocar ahí el cuadro. Y en la parte derecha, en un círculo transparente con fondo rojo, está la semana 70. Usted que está viendo en casita, mira ahí la última semana dividida por la mitad, ¿no? Y al medio, entre la muerte de Jesús y la semana 70, está el tiempo de gracia, el tiempo que estamos viviendo como iglesia, el tiempo del nuevo pacto. Entonces, usted que está en casita, usted quisiera decir, ¿en qué lugar estamos ahora, en este momento, en el año 2021? Estamos en plena vigencia del tiempo de gracia. Estamos en el tiempo del nuevo pacto, en el tiempo de la iglesia, en el y de Dios. Entonces, somos privilegiados de vivir este tiempo porque tenemos y gozamos de un mejor pacto con mejores promesas que de repente los antiguos que estaban viviendo el antiguo pacto, donde solamente era para Israel. Pero en el nuevo pacto es para todo aquel que cree en Jesús, sea israelita o sea gentil, ¿no? Entonces, una parte de Israel ha creído en Jesús, pero la mayor parte no ha creído en Jesús porque han sido endurados. Vamos a colocar la siguiente diapositiva y vamos a graficar la semana 70 por otra semana. Ahí está la otra semana, la semana 70, está dividido en 2 partes, los primeros 3 años y medio y los subsiguientes 3 años y medio. Entonces, vemos los 3 primeros años y medio, que es de la semana 70, donde van a hollar los gentiles, y las subsiguientes 3 años y medio va a darse autoridad a la bestia, ¿no? Hasta la consumación. Y a la mitad de semana dice, hará cesar la ofrenda. Cesa la ofrenda, cesa el sacrificio, e inmediatamente vendrá el desolador. E inmediatamente el anticristo empezará con la obligación de sellar con el 666 en la mano, en la frente. No podrán vender, no podrán comprar, van a ser todos forzados a adorar a la bestia. Para aquellos que hacen correr la vocecita que la vacuna es marca de la bestia, falso. Para que venga eso, primeramente la iglesia ya tenía que salir del planeta. Para eso ya tendría que estar Israel con su tercer templo. Ya tendría que estar la bestia sentándose a la mitad de la semana, haciéndose adorar como Dios. O sea que hay mucha gente que hace correr noticias y no te hagas vacunar porque es el número de la bestia. Falso, no es el tiempo. Que es una preparación mental a la población mundial. Verdad, es una preparación, es un ensayo, Porque en ese tiempo, en esos 3 años y medio, va a ser obligada la humanidad a hacerse colocar la marca de la bestia a los que se queden. Y los que no quieran, tendrán que ofrendar sus vidas, van a ser mártires. Claro que es el único camino para poder llegar hacia el tercer cielo o la salvación. Apocalipsis 5, verso 6 dice así: y miré,
Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado y tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Siguiente, mire en el gráfico, he tratado de graficar, Jesús está recibiendo el plan de Dios para la destrucción, para que cese la prevaricación, para que poner fin al pecado. Todo el plan que está hablando la semana 70, Jesús está recibiendo de la mano de su Padre, sellado con 7 sellos, los cuales Jesús va a sacar los 7 sellos y se va a dar cumplimiento de la profecía. Ahí se va a sellar la profecía, la consumación de la profecía que habla Daniel en el capítulo 9. Verso 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado del trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora mire, estos últimos versículos que hemos leído, está cantando ¿quiénes? Los 4 ancianos, están cantando los 4 seres vivientes y toda la multitud que está en el cielo, y está cantando que Él fue inmolado. Inmolado quiere decir que ha colocado su vida por la humanidad, y dice: nos has redimido. ¿Quién puede decir nos has redimido si no es la iglesia? ¿O solamente el rapto va a ser para 24 ancianos? ¿O será de otra galaxia que estos 24 ancianos están cantando lo mismo que de la tierra? Lo más probable es que la iglesia ya está arriba y dice: nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que reinemos sobre la tierra. Aquellas personas que no creen en el milenio también están totalmente equivocados. El milenio es real y literal. Reinaremos en esta tierra por 1000 años, no 2000 años. Hay un grupo que dice que no, después de Jesús ya estamos reinando en esta tierra, pero ya estamos en el año 2000. Jesús dijo 1000 años, no dijo 2000 años. No es que es simbólico. Bueno, cada que no podemos demostrarlo, volvemos simbólico. Tenemos que ver, tenemos que encuadrar perfectamente en la profecía. En el capítulo 10 de 11 y 12 de Daniel, siguiente, nos va a mostrar Daniel que hay una visión aterradora en el capítulo 10. Lo que va a ver Daniel realmente le aterra. En el capítulo 11 va a hablar de los reyes del sur y del norte, y en el capítulo 12 va a hablar de tiempos del fin. Son 3 capítulos de Daniel, el 10, el 11 y el 12, que van a relatar en forma mucho más pormenorizada de lo que habla Apocalipsis. Veamos. Capítulo 10 de Daniel, voy a leer el verso 14 y el verso 21. Usted tiene que leer toda la profecía para poder estar en el contexto. Le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Verso 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Está hablando el ángel a Daniel, que está en un momento en que va a hacerle entender la visión. La visión es para los postreros días, no es para el primer siglo de vida. No podríamos decir postreros días el año 100. Entonces, ¿qué días serían el año 2021?
Y todavía más allá del 2021 va a ocurrir recién esta profecía. Esta profecía la estamos leyendo porque se va a cumplir de aquí a un tiempo. Entonces no podríamos decir, ya se cumplió el año 70. Oye, si se cumplió el año 70, Apocalipsis escribió Juan el año 96. Ya dejaría de ser revelación, ya estaría contando una historia pasada. Entonces no hay lógica en la teología que dice que la semana 70 se ha cumplido, es ilógico. Daniel escribió el libro de Apocalipsis aproximadamente el año 90-94. Pero los que sostienen que la semana 70 ya se cumplió en el año 70, estaríamos totalmente equivocados. No tendría razón de ser Juan escribir la revelación del Hijo si ya se ha cumplido todo. Sería un absurdo. Por eso es que es una locura esta parte teológica. Cuando habla de los reyes del sur y de los reyes del norte, Daniel capítulo 11, versos 14 y versos 21, nos está hablando de que Daniel va a mostrarles lo que ha ocurrido en el reino de Alejandro el Magno. Los reyes del norte colocados en Macedonia y los reyes del sur colocados en Egipto son lo que va a relatar. Nótese en los capítulos primeros de Daniel, relata quiénes son los medos persas, relata quién ha sido Babilonia. En los subsiguientes capítulos relata quién es el reinado de de Alejandro el Magno y de los griegos, todo Grecia. Y después va a hablar de Roma. Entonces, nótese este capítulo interesante, estos capítulos de Daniel. Primero va a mostrar quién es Babilonia, quiénes son los medos persas, quiénes son los griegos y quiénes son los romanos. Entonces, mire esa cronología de lo que le reveló Dios a Daniel del sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces, si usted tiene ese contexto para leer, el capítulo 11, verso 28 en adelante, lo va a entender de maravillas. Daniel capítulo 11, verso 28 dice así: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y se extenderá con los que abandonan el pacto santo. Mire, esta porción de la palabra del capítulo 11, verso 28, ya está hablando del imperio romano en su fase alianzas. Me explico mejor. Los reyes del norte y los reyes del sur hablan de Grecia. Eso no habla Apocalipsis, por eso que no lo estoy tocando. El capítulo 11 está mostrando que después del reinado del imperio romano estarán en alianzas Roma con el barro, el hierro con el barro. Y está hablando lo que va a hablar de Apocalipsis del anticristo. Y dice: volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. El anticristo se va a levantar contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá con naves de Quitín, y él se contristará, volverá, se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Verso 31, y explicamos:
y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Paro ahí y explico. Mire, estamos hablando en esta profecía de Daniel del imperio babilónico, que ya lo hablamos, del imperio medos-persas, que no lo hemos hablado, pero sí dice, los reyes del sur y reyes del norte, habla del imperio griego, que no lo hemos tocado, y aquí habla del imperio romano. El imperio romano vino en su primera vez, destruyó todo Jerusalén, la deshizo después de la muerte del Mesías, vuelven a su tierra, y en esta segunda venida que vienen a Jerusalén, vienen con ejércitos, vienen con poder, y viene la abominación desoladora para ser colocada a la mitad de la semana. A la mitad de la semana, como decía el capítulo 9, va a ser colocado la abominación desoladora. Va a seducir a los violadores del pacto. Pero ahí quiero hacer un énfasis. Esta profecía no es para la iglesia, es para Israel. Israel no ha sido arrebatado. Los que van a salir arrebatados son los 144,000 de Israel, pero el resto de Israel va a ser ayudado, va a ser cuidado de una pequeña ayuda que Dios le ha colocado para cuidarlos los últimos 42 meses. Pero un previo a los 42 meses, algunos van a morir, van a ser muertos, dice, pero dice, los sabios van a entender los tiempos, los sabios van a instruir. ¿A quién? A Israel. Israel está en este momento siendo perseguida por el dragón, está persiguiendo a la mujer, lo que dice en Apocalipsis. Verso 34 seguimos. Y en su caída, está hablando de su caída de Israel, serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces está hablando que a la mitad de la semana, cuando se le entregue la autoridad a la bestia, cuando la abominación desoladora se siente en el trono, haciéndose pasar como Dios en el tercer templo, Mateo 24 dice, el que está en Jerusalén, huya a Judá, huya al desierto, pero ruegue que su huida no sea en día de reposo, que no estén embarazados, porque tienen que volar, tienen que escapar a gran raja. No la iglesia, Israel. Muchos piensan que hay que ir a Judea, pero los bolivianos, ¿dónde vamos a ir? ¿Vamos a cruzar el mar? No es para nosotros, no es para la iglesia. La iglesia ya está arriba. Es para Israel. Israel tiene que escapar, pero va a ser ayudado por Dios en un lugar, en un refugio, dice Apocalipsis, preparado por Dios. Verso 36. ¿Cómo va a ser entonces los subsiguientes 3 años y medio? Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Está reflejando esta profecía de Daniel que el anticristo va a hablar contra Dios lo que le dé la gana, va a matar a los cristianos que se hayan quedado, los va a matar, los va a corretear a todo el mundo, a algunos judíos los va a matar, va a prosperar en su maldad, en su engaño. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira de Dios, hasta que se derramen las 7 copas de ira, porque dice que debe cumplirse lo que se ha determinado. Tiene que haber la consumación de la ira de Dios. Verso 37, seguimos viendo en estos 3 años y medio últimos, del Dios de sus padres no hará caso, y del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Paramos ahí. Este anticristo que habla Daniel, lo habla también Mateo, también lo habla Lucas, también lo habla Marcos y también habla en Apocalipsis. El hijo de pecado. Este hijo de pecado tiene características que dice que del Dios de sus padres no hará caso. Vale decir que tiene que tener ascendencia judía o israelita. Muy posible sea de la tribu de Dan. Dice, ni del amor de las mujeres hará caso. Vale decir que va a estar totalmente empapado en la ideología de género. Es un hombre que no le va a gustar a las mujeres. Ni respetará al Dios alguno. No le va a interesar ningún Dios. Va a honrar a Satanás. Entonces, esas características está hablando el capítulo 11 de Daniel, que está conjugando perfectamente con la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis 3, verso 4, dice así: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. A ver, lea una vez más conmigo. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 5. También se le dio, escuche, dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, escuche todos, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La semana 70 estaba partida en dos. 42 meses son 3 años y medio. Es lo mismo que decir 1260 días. Es lo mismo que decir 42 meses. Vale decir que la semana 70, los últimos 3 años y medio, tendrá autoridad el anticristo por 42 meses sobre este planeta Tierra, sobre toda lengua, sobre toda tribu, sobre toda nación. Y va a ser grandes destrozos. El diablo odia tanto a la humanidad que va a ser duro con la humanidad. El que quiere pasar esta semana 70 no se acerca a Cristo, viva su vida. Pero la iglesia ya estará arriba, la iglesia ya estará arriba. Y los que se queden, algunos de la iglesia, o la mayoría, que todavía son medios tibios, medios cristianos, tendrán la oportunidad también de salir siendo mártires en ese tiempo, donde la predicación del evangelio será: adora a Jesucristo. Es el nuevo evangelio. Porque no va a decir ya arrepiéntete, ya tarde, ¿para qué arrepentirse? Ya está pagada la deuda, ya han salido todos los que han tenido que alcanzar la promesa. Ahora es: yo no adoro a la bestia, yo adoro a Jesús. La presión del mundo va a decir: no, usted tiene que adorar a la bestia. El que se quede dirá: no, yo no voy a adorar a la bestia porque mi Dios es Jesús, yo amo a Jesús. Entonces va a decir: te voy a dar la última oportunidad, ¿adoras a la bestia o mueres? Yo digo: prefiero la muerte, y moriremos los que nos quedemos. Los que nos hayamos ido al cielo estaremos pasando con el Señor tiempos maravillosos. Pero el que quiera salir de este tiempo, de esta segunda parte de la semana, solamente siendo mártires. Y hay un número determinado que Juan no pudo contarlos. Verso 6. Seguimos hablando de este anticristo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está más claro. Apocalipsis y el capítulo 11 de Daniel entran a la perfección. La semana 70 del capítulo 9 entra a la perfección. A la mitad de semana, cuando sean los últimos 42 meses, tiempo, si fuera y medio tiempo, entran a la perfección. Se ha unido las profecías de Daniel con la palabra profética de Apocalipsis. Es el mismo tiempo. Es la semana 70 la que va a entrar en vigencia en la tribulación y la gran tribulación. Daniel 12, verso 8, ya entrando al final. Daniel va a hablar y dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Paro ahí. Estas palabras están selladas. Todos los hijos de Dios, llámese el pastor, el profeta, el apóstol de todo el mundo, que hemos predicado la semana 70, nos hemos acercado muy próximos a la profecía. Que nos hemos equivocado porque no está revelado, está sellado hasta el tiempo del fin. Ha permanecido durante estos más de 2000 años sellado, donde muchos han interpretado de una manera y otros de diferente forma, y parece que nos hubiésemos contradecido en la misma iglesia. Muchos de repente hemos dicho: no, pero a mí me ha revelado, no, a mí también me ha revelado, y hemos luchado por quien tenía la revelación perfecta. Pero lo que no estamos analizando es que esta visión está sellada. Aún en lo que yo les estoy hablando, existe la probabilidad que me esté equivocando. ¿Por qué? Porque está sellado. En este último tiempo, en los tiempos del fin, será revelado. Puede ser también que esta enseñanza ya esté abriendo la revelación para este último tiempo. Entonces existe esa probabilidad donde no nos vamos a enojar o pelear si usted tiene una interpretación diferente a la que le estoy hablando. No podemos hacer eso de ninguna manera. Más creo que nuestro norte es orar a Dios, clamar a Dios para ser parte de la revelación. Pero en este tiempo, dice la Biblia, muchos serán emblanquecidos, limpiados y purificados. Y uno se pregunta: ¿cómo? Los impíos, los que están fuera de la piedad, eso lo predica el día domingo, no van a entender, es locura. Pero los que son entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Número 1, Israel, que se le va a quitar el velo apenas la plenitud de los gentiles salga. Van a entender quién es Jesús, van a entender la profecía. Y número 2 va a ser la iglesia, que se quedó por algún motivo, no pudo salir porque estuvo en pecado, porque no creían, porque estaban medios cristianos, medios tibios, pero al ver el día del arrebatamiento, con seguridad que se van a convertir. Ellos también van a entender. Por eso van a ser emblanquecidos. Los 144,000 que van a ser sellados y también van a ser emblanquecidos, porque van a salir y se van a unir a ese lugar de adoración que habla el capítulo 4. Verso 11. Escucha ahora: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. No me lo quite la pantalla. Desde el momento que se sienta la abominación hasta que termine la semana 70 son 1260 días. Pero dice la Biblia que la abominación desoladora va a durar un mes más, 1290 días. Vale decir que va a preparar la guerra Satanás durante los últimos 30 días. Hasta ese momento va a estar vigente la abominación. La autoridad sobre toda nación será hasta los 1260 días, y los últimos 30 días gobernará queriendo tener autoridad donde ya no la tiene. Ahí será la batalla del Armagedón, ahí será el juicio a las naciones, ahí será tomado preso Satanás por 1000 años. Verso 12. Ahora escuche la revelación. Bienaventurado, le está hablando Dios a Daniel, ya no le está hablando un ángel. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin. Reposarás, vas a morir. Y te levantarás, vas a resucitar,
para recibir tu heredad al fin de los días. Mire el gráfico. 1335 días ha venido la guerra del Armagedón, ha sido tomado preso el diablo, ha sido metido al calabozo por 1000 años. Los ángeles, dice en los evangelios, irán a los 4 confines de la tierra y recogerán a sus escogidos, los van a recoger. Va a venir la gran resurrección del valle de los huesos secos, va a resucitar Israel. Dice que el velo va a estar en Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Israel en pleno resucitará. Se levantará de los muertos y Daniel, tú te levantarás y recibirás tu heredad, vas a recibir cielo nuevo, tierra nueva. Dios va a redimir el planeta Tierra, va a tener un cielo nuevo, una tierra nueva y va a poseer la promesa que le dio Jesús a Israel. Vendrá Jesús ya en la tierra, ya han muerto todos los impíos, y ha sido ungido como rey, resucita Israel, vamos a entrar al reino milenial, la nueva Jerusalén ha aterrizado sobre el planeta Tierra, hemos llegado a la iglesia con caballos blancos, listos para poder cogobernar con Jesús. Jesús el rey de sobre toda la tierra, el rey de Jerusalén es el rey David, y la iglesia va a tener sus reinados en diferentes naciones, y el pueblo será Israel y los que logren sobrevivir de esta semana 70. Se ha consumado la visión, se ha consumado la profecía. Entonces se cumplió la semana 70. Entonces se cumplió la palabra de Dios en Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como los arpistas que tocaban sus arpas. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces paro ahí un ratito. Muchos serán emblanquecidos. Son 144,000 que han sido emblanquecidos, han sido sacados de la tierra. Aquellos que fueron sellados a principios de la semana 70, hoy están con Jesús adorando. Han sido emblanquecidos, han sido rescatados. Gloria al Señor. ¿Quiénes más fueron emblanquecidos? Daniel dice que muchos serán emblanquecidos. Apocalipsis capítulo 7, verso 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, todos juntos: estos son los que han salido de la gran tribulación, de la segunda parte de la semana 70, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Verso 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y él está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Si dice de extender, dice que antes había algo. Para extender es sumar aquello que había. Extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Paro ahí y explico. Han salido 144,000, están con el Señor. Uno de los seres dice: ¿y quiénes son? De los ancianos, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? Estos vestidos de blanco yo no los sé, Señor, tú lo sabes quiénes son. El ser viviente dice: un ratito, estos son los que les dieron ropas blancas al principio de los sellos y tenían que esperar su número de mártires para aguardar hasta el día en que salgan del planeta Tierra. Estos han salido los de la gran tribulación, los que no han aceptado la marca de la bestia, los que no han adorado a la bestia, aquellos que han dado su vida antes de adorar a otro Dios. Ellos son, y son tantos que no los puedo contar, y Dios sobre ellos va a extender su tabernáculo. Muchos serán emblanquecidos, dijo Daniel.
Entonces, siguiente, le voy a colocar una gráfica que solamente los entendidos, los que hemos estado en el seminario, tenemos mayor probabilidad de entenderlos. Israel en la semana 70. La plenitud de los gentiles en la mano izquierda de la pantalla, en la parte izquierda, perdón, donde dice plenitud de los gentiles. Ahí es el día del arrebatamiento, sale en la plenitud de los gentiles. Ahí es quitado el velo Israel. Israel deja el endurecimiento, Romanos 11:26, y empieza la semana 70 con 3 primeros años y medio, donde Israel empieza otra vuelta a alabar a Dios, empieza a sacrificar sacrificios en Monte Moriah juntamente con los musulmanes al lado, haciendo sus ritos en la mezquita. Y a mitad de la semana se para, cesa, el anticristo viene desde el norte, muy probablemente desde Roma, llega con un ejército, rodea Jerusalén, hay una gran destrucción y colocan la abominación desoladora. A partir de ese momento Satanás es echado a la tierra, se le da autoridad por 3 años y medio para que, sobre todo a lengua y nación. Y Israel huye y es guardado 3 años y medio. Ahí están las citas bíblicas. Esos 3 años y medio en que gobernará Satanás sobre la tierra, esos 3 años y medio Israel estará guardado, con 1260 días. Luego vendrá la abominación desoladora en la guerra, cesa en los 1290 días, viene la segunda venida de Jesús con la iglesia, se establece un nuevo rey, a los 1335 días resucita Israel, los reconocen por rey a Jesús, y todos los que logren por algún motivo sobrevivir en los 7 años de la semana 70, todo Israel es salvo y empieza el reino milenial. Y como alguien dijo, se selló la visión. Mire cuánta exactitud, paro ahí, cuánta exactitud hay en las profecías de Daniel con relación a la palabra profética revelada de Apocalipsis. Si usted ha sido motivado a leer, por favor, lea Daniel, lea Apocalipsis unas 2, 3, 4 veces, repase todo lo que hemos avanzado en esta serie Apocalipsis, entre a YouTube, están toditas las enseñanzas, repase, vuelva a leer. Tiene que ser entendido en los tiempos, tiene que usted tener claro lo que va a suceder los próximos años sobre el planeta Tierra, tiene que tener claro para no vivir en incertidumbre. Hoy en día hay una incertidumbre tan grande en las redes sociales, donde se están peleando con el sello de la bestia, que no el sello de la bestia, que viene, que los ovnis, que los planetas. Hay tanta confusión que el diablo está levantando porque no nos estamos preparando en los tiempos del fin. La intención de esta serie ha sido poder dar mayores pautas para que usted conozca el fin de los tiempos. Invierta tiempo para poder leer la palabra. Que el Espíritu Santo les revele, les añada más, y que sea usted una persona entendida en los tiempos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo en que podamos ver, Señor, con claridad el fin de los tiempos. Te pido que venga una revelación, Señor, diaria de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, del mover de Israel, del mover, Señor, del anticristo, cómo se está preparando ya el escenario en este inicio de dolores de parto. Señor, ya se han dado las pestes, ya se están dando los rumores de guerra sobre Israel, las guerras sobre Israel, se está incrementando las contracciones hasta que venga nuestro amado Jesucristo y venga a recoger a la iglesia. Los dolores de parto están las señales están, Señor, danos la revelación para que podamos entender los tiempos, que nuestra vida esté, Señor, a cuentas en santidad, Señor, esperando tu venida. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado, si nos hemos extraviado, Señor, en la mentira, si nos hemos extraviado en los afanes o en las riquezas que nos ofrece este mundo. Perdónanos, Señor, danos la gracia para estar preparados como una novia al día en que tú vengas a recogernos. Gracias por tu palabra, que todo lo que haya salido de tu trono permanezca en nuestro corazón, que toda sabiduría de hombre, Señor, sea quitado de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.
Un gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles cuando empiece nuestro seminario para la familia de manera presencial. Por favor, todos los matrimonios que gusten y vengan al seminario, háganse anotar para esperarlos ya con sus respectivas sillas, porque este seminario va a traer restauración, bendición para la familia. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo.